Bueno, buenas noches hermanos, un gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan desde el capítulo 8. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, les dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias de estar aquí ante ti, que tú me uses, Señor, y me inspires, que tú estés también obrando en todos los presentes, Señor. Que haya aquí un terreno fértil donde plantar la semilla de tu palabra, Señor. Que sea semilla que crezca y dé fruto en nuestros corazones. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminada la fiesta de terminó la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. Y la gente que venía a arrestar a Jesús, ni siquiera los mismos alguaciles se atrevieron a arrestarlo, y esto es lo que ocurre al día siguiente de pasado todo esto. Es el primer día después de las fiestas. Jesús vuelve al templo y está enseñando al pueblo como él a menudo hacía. Y los escribas y los fariseos, como los agentes de la ley que habían mandado arrestarlo, no se habían atrevido a arrestarlo, como vemos en el capítulo 7, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, versículo 45 dice: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y los fariseos los acusan de ser ignorantes, incultos, y bueno, los tratan: ustedes solo creen en él porque son estúpidos y fáciles de manipular, básicamente les dicen. Entonces deciden ir ellos mismos a aprender a Jesús. Y cuando vienen, entonces traen consigo con ellos a una mujer que fue sorprendida en adulterio.
Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Bien, como habían acusado a los alguaciles de ser ignorantes e insensatos, deciden ir ellos mismos y deciden tratar de exponer a Jesús como un fraude, cuestionándolo sobre su opinión en la ley. Como vemos en Levítico 20:10, vamos al Antiguo Testamento, Levítico 20:10. ¿Quién lo tienen? Amén. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y Deuteronomio 22:22 dice, vamos 2 libros más para adelante, dice Números, Deuteronomio 22:22. ¿Lo encontraron? No. 22:22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, aquí mismo ya podemos ver que del principio prueba que vienen a hacer los fariseos y los escribas a Jesús sobre su entendimiento de la ley es falluta. Porque ¿qué dice porque cualquiera que prestó atención a lo que acabamos de leer, ¿qué decía la ley sobre sobre el adulterio? Que debían morir tanto el hombre como la mujer, pero acá solo le traen a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Porque dice el versículo 4, dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Bueno, si fue sorprendida en el acto, el hombre tenía que haber estado ahí. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no fue traído también para ser juzgado, como corresponde según la ley? A pesar de que se proponen plantear a Jesús, a cuestionar a Jesús, ya podemos ver desde el inicio que vienen con intenciones fraudulentas, porque no están siguiendo la propia ley sobre la que igual vienen a juzgar a Jesús. Y ellos, que son los maestros de la ley, deberían saberlo mejor que nadie. Pero además
Este juicio es fraudulento en dos maneras porque tiene una trampa mortal. Vamos ahora al libro de... Perdón, nos quedamos en el Evangelio de Juan, pero vamos al capítulo 18. El versículo 28. 18, 28. ¿Lo tienen? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué los maestros traen la mujer adúltera delante de Jesús para juzgar? ¿Por qué no la juzgaron ellos mismos? Ellos eran maestros, tenían la ley. ¿Por qué esa mujer no había sido ejecutada? Porque en estos días Judea se encuentra bajo el dominio de Roma. Y una de las cosas que hacían los romanos cuando llegaban a una ciudad era apropiarse de las instituciones locales. A los judíos se les estaba permitido seguir viviendo su religión y practicar su ley, pero no tenían permitido sentenciar a nadie a pena de muerte. Solo bajo la ley romana era posible condenar a alguien de pena de muerte. La mayoría de las veces esto, por supuesto, funcionaba perfectamente bien. Asesinos y demás, ciertamente la ley romana igual condena igual que la judía. Pero esto se hacía precisamente porque, para que no pudieran, por ejemplo, ejecutar a los traidores. Porque cualquiera que colaborara con el Estado romano, con la ocupación, era visto por los propios judíos como un traidor. Ejecutarlo era un crimen. Incluso si era legal bajo la ley judía, ellos ya no tenían el poder de ejercer su propia ley. Era también una forma de recordarles a los líderes quién estaba verdaderamente en cargo. Porque si tienes una ley que requiere ejecutar a alguien por su crimen y no la puedes ejercer, entonces es un recordatorio constante de que tienes cierta autoridad, tienes cierta libertad, pero nunca olvides de quién deriva esa autoridad. Y acá está la trampa que los fariseos quieren tenderle a Jesús. Si Jesús perdona a la mujer pecadora, está quebrantando la ley de Moisés y es por lo tanto no es queda expuesto como un mal maestro. Pero además está sometiéndose a los romanos, y eso ciertamente lo haría impopular con los judíos, con los judíos más patriotas, como la propia secta de los celotes, de la cual uno de ellos incluso era un seguidor de ellos. Simón el celote, uno de los propios apóstoles de Jesús, venía de la secta de los celotes, y no es de sorprenderse que muchos otros vinieran de esa misma secta. ¿Qué eran los celotes? Venían a ser los tupamaros de Israel de aquellos días. Un movimiento patriótico y anti-romano que se oponía a la ocupación de Roma, y eran conocidos por ejecutar a muchos judíos
que colaboraban con las autoridades romanas, principalmente los cobradores de impuestos. Por otra parte, si Jesús condena a la mujer a muerte, está quebrantando la ley de Roma y se ha hecho enemigo de los romanos. De todas formas, Jesús está firmando está descreditándose ante el pueblo o está firmando su sentencia de muerte. Por eso el versículo 6 nos dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Cuál es la primera reacción del Señor? Ignorarnos. Ellos no vienen acá en serio, ellos no vienen acá con una pregunta sincera. No vienen aquí para preguntar sobre la ley o saber qué dice Dios sobre la moralidad de tal o cual acto. Podían haber pedido a preguntar si está bien obedecer a los romanos o antes que a Dios, pero no vinieron a hacer eso. Vinieron aquí a tenderle lazo y trampa y el Señor no iba a seguirles el juego. Entonces, ¿qué hace? Se pone a escribir en el suelo. Como diciendo, bueno, ustedes no se están tomando esto en serio, yo tampoco. Lo que escribía el Señor es motivo de mucha especulación y nadie lo sabe porque no nos lo dice. Nos dice que escribía en el suelo, no nos dice qué. Podría ser que escribiera algo completamente irrelevante como para demostrar la importancia que le estaba dando a sus juegos. Puede ser que algunos dicen que lo relacionan con alguna profecía del profeta Jeremías y suponen que la palabra que escribió es apóstata. Algunos han especulado que estaba escribiendo una lista de pecados que luego llamaría la atención cuando dijera la frase a continuación. Otro que simplemente estaba escribiendo la misma frase que dice a continuación: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. No lo sabemos. No es tan importante al debate de lo que vamos a decir. Pero la cuestión es que lo ven que ahí que no está respondiendo y lo presionan. Y dice, versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Vienen aquí a decir a Jesús, a pedirle a Jesús su opinión, esa es su opinión. Y él sigue en lo suyo. Ahora, este pasaje acá no está enseñando, como algunos dicen, que los gobiernos y las autoridades no tienen derecho a condenar a muerte a la persona. Ese no es el clamor que está haciendo Jesús. Sino, porque ¿a quién está dirigido esto? A los mismos líderes de la autoridad judía, los escribas y los fariseos. Y el versículo 9 nos dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Jesús no está diciendo, no está haciendo ninguna opinión en lo que es la pena de muerte, sino en lo que es la responsabilidad de las autoridades. Si vienen aquí a juzgar, si vienen aquí a pretender ser la ley, bueno, uno esperaría que estos hombres fueran personificaciones de la virtud de esa ley. Dijo algo muy sencillo: el que esté sin pecado, que haga cumplir la ley. No había ni uno ahí que no le acusara la conciencia. Se fueron todos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, o sea, desde los ancianos fariseos, los líderes del pueblo que habían orquestado todo, hasta los jóvenes que los habían seguido a ver qué pasaba. Todos se fueron, todos se retiraron. Ninguno pensó que si esta es la calificación, estar sin pecado, ninguno pensó que pudiera
ser capaz de ejercer juicio. Entonces, cuando Jesús termina de escribir, se levanta, mira a su alrededor y dice, y ve, y no vio a nadie sino a la mujer, dice el versículo 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor nos ha dicho que tenemos que ser mansos. Me gusta mucho como lo del cristiano es manso, pero no menso. Mucha gente tiene la idea de que el cristiano es alguien que es puro buenito, entonces deja que todo lo pisoteen, todos lo pasen por encima. Y vemos una y otra vez que los siervos de Dios no se espera que sean eso. Se espera que se defiendan, se espera que se hagan valer, se espera que conozcan la ley y hagan todo lo posible por defenderla. Se busca que esté en paz con todos los hombres, es cierto. Pero no al punto de dejarnos pisotear y abusar. Eso solo tiene mérito cuando estamos defendiendo el Evangelio. Es algo que pasaba cuando yo iba a la escuela. Había algunos muchachos que siempre me peleaban. Y los odiaba yo. Y lo curioso es que mi papá me decía, bueno, pegale, pero pegarles está mal. ¿Y los odiar? Sí, bueno, de cualquier forma lo estás haciendo mal. Si vos querés no pegarles, tenés también que no odiarles. Porque si no, estás haciendo las cosas mal de todas formas. No estoy diciendo que vayan por ahora ahí a pegarle a la gente, ¿eh? Hay mejores formas de hacernos valer, y sobre todo, Jesús no usó acá la violencia de ningún modo, simplemente usó el debate, expuso la hipocresía de los dirigentes y los humilló públicamente. Una derrota total, porque ninguno se sintió capaz de plantarle cara a esa acusación que había hecho. Entonces, ¿qué dice? Y acá hay un detalle muy importante. La ley judía dice que todo debe hacerse con el testimonio de 2 testigos. Jesús se levanta, mira a su alrededor, ¿dónde están los que te acusan? Bueno, no había 2, no había ni siquiera 1 que pueda acusarlo. Bueno, si es culpable de la mujer, merece la muerte, ¿deberían perdonarla? ¿Qué importa? No hay nadie para acusarla. El juicio es anulado. Pero acá vemos una cosa curiosa. Ella dice que ninguno, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hay aquí varias cosas. La primera, ni yo te condeno. Al decir que él no la condena, Jesús está declarando que él sí es sin pecado. Jesús no dice, bueno, yo tampoco soy digno de ejercer juicio. No. Está diciendo que él sí, si hubiese querido, podría haber sido el que arrojase la primera piedra. Y curiosamente, pero le dice, sin embargo le dice, no te condeno. Pero tampoco le dice, te perdono, le dice, no te condeno. Dando a entender que esta mujer es pecadora y está en pecado. Se le ha concedido misericordia. Vete y no peques más. Bueno, esta vez te salvas. Pero ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con esta nueva oportunidad que se te ha dado? Porque si sigues por este camino, tal vez la próxima vez no haya quien te salve de la condenación.
Y esa es una lección que tenemos que aprender. Jesús es santo, Él es sin pecado, y nosotros tenemos que buscar andar en pos de Él. Se espera que fracasemos, pero no, se espera que no seamos perfectos, porque si no, no hubiera habido necesidad de Él, pero no se espera que persistamos en el pecado. Se espera que realmente demos todo de lo que está en nosotros para andar en un buen camino. Y cuando pasan cosas como estas, que reconocemos que estamos en pecado y Dios no nos azota, Dios no nos castiga, Dios no nos avergüenza públicamente, no significa que nos haya perdonado. Significa que no nos está castigando de momento. Vete y no peques más. Quiero compararlo esto con el relato de otra mujer adúltera en Lucas 7. ...36 dice... Lucas 7:36. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, avísenme. ...36 dice... Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y dice el versículo, mismo capítulo, el versículo 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos el contraste entre estas dos mujeres. A una le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. A la otra le dice: no te condeno, vete y no peques más. Esta mujer no vino a Jesús buscando el perdón, simplemente vino porque fue traído de la fuerza. Y no viene con corazón contrito y arrepentido. Las circunstancias le han permitido escapar. Jesús la invita a la reflexión y al arrepentimiento, pero no le concede el perdón porque en este momento no lo ha solicitado. Así somos los cristianos muchas veces en nuestras vidas. Vemos que nos va bien, pero eso no significa que Dios esté bendiciéndonos en todo. Bendiciéndonos por nuestra manera de vivir. Esa es la doctrina de la prosperidad y nosotros acá no la enseñamos. Se puede andar en pecado y prosperar, y eso no es más que misericordia de Dios, porque espera que vengamos a Él y confesemos nuestros pecados. Si no lo hacemos, eventualmente las chances se nos van a acabar y la disciplina va a venir con severidad. De hecho, este mismo pasaje nos enseña que se puede vivir sin pecado y prosperar, porque los mismos líderes, la gente más rica e importante de Judea, eran los que estaban acusados por su propia conciencia hasta el punto que no se atrevieron a proferir el mandamiento. No es nuestra prosperidad en nuestra vida y en el día a día lo que habla de lo que hay en nuestro corazón. Y no se debe juzgar
por la prosperidad o por el éxito o por las apariencias, por nada de eso. Dios le interesa solamente lo que hay en el corazón. Y Dios tiene misericordia. Pero cuidado si estamos sin confesar nuestros pecados, sin arrepentirnos y sin, más importante aún, sin apartarnos de ellos, porque eventualmente vendrá la disciplina. Vamos a orar. Padre Celestial, como decía tu palabra, examina mi corazón y ve si hay iniquidades y muéstramelas, Señor. Que no ande yo, que no andemos nosotros avergonzando tu nombre. Obra en nuestras vidas, Señor. Danos conciencia de nuestro pecado y la fuerza, Señor, para apartarnos de él. Porque muchas veces lo reconocemos, pero cometemos el error de intentar apartarnos nosotros mismos. Que también que podamos venir a tus pies rogando el arrepentidos ese perdón, Señor, y tú nos des la fuerza para enderezar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.